Buenas tardes. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar con los webinars de Biomed 3D. Como primer tema vamos a tener cómo cuidar tus dispositivos médicos en casa. Como ponente, el día de hoy tenemos al ingeniero César Martel, que es el jefe del área de ingeniería de equipos médicos en la empresa Soluciones Biomédica 3D. Vamos a dar a continuación su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Quienes saben, es el ingeniero César Martel. El día de hoy va a ser, el tema que vamos a tratar es cómo cuidar tus dispositivos médicos en casa. ¿Me puede observar? Sí, perfecto. Continuamos. Sí, ingeniero, sí se le observa. Continúe. Muchas gracias. Ya, los dispositivos médicos que vamos a tratar el día de hoy son los tensiómetros, los termómetros, pulsioxímetros, glucómetros, nebulizadores y aspirador de secreción, ¿no? Son los dispositivos que usualmente se encuentran, ¿no? en casa, ¿no? Son muy utilizados y es muy probable que todos los vean en casa. El tensiómetro, ¿no? Es un dispositivo que mide la presión arterial. Aquí podemos ver tres imágenes de tres diferentes tensiómetros. El que está en el lado izquierdo es el tensiómetro, por ejemplo, de la marca Omron. No es un tensiómetro de brazo. Podemos apreciar lo que es el brazalete y la pantalla donde se muestran las medidas. El tensiómetro que está en el medio es un tensiómetro de la marca Beurer, que es de muñeca. Y el que está en el lado derecho es un tensiómetro aneroide de la marca Richter, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia de los tres? Que el que está a la izquierda y del medio son totalmente digital, y el tercero es analógico, ¿no? ¿Qué marcas podemos encontrar en el mercado en tensiómetros? Podemos encontrar lo que es en la marca Omron, en la marca Beurer, y también en la marca Richter, ¿no? Y muchas otras marcas, ¿no? Pero estas tres principales marcas son las que tienen mayor, vamos a decir, prestigio, relación calidad-precio, y también exactitud en las medidas, ¿no? Y algunas funcionalidades también imprescindibles. En la imagen podemos apreciar, ¿no?, en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial sistólica podemos ver los valores normales, menor a 120 milímetros de mercurio, que es un valor normal. También podemos ver un margen de valor elevado, margen de hipertensión fase 1 y hipertensión fase 2, ¿no? La segunda medida que podemos obtener de un tensiómetro también es la presión arterial diastólica, ¿no? Y también la tercera medida es el pulso. Ahora, hay tensiómetros con mejores prestaciones y tienen estas funciones extras, como por ejemplo la detección de arritmias, la detección de movimiento, la detección de hipertensión y el almacenamiento de medición, ¿no? Los tensiómetros digitales más simples usualmente solo guardan la última medición, ¿no? ¿Qué marcas podemos encontrar? También en Beurer, Riester, Omron y Rosmax, ¿no? Bueno, nosotros aquí en la empresa de Soluciones Biomédicas 3D comercializamos estas cuatro marcas, ¿no? Para llegar más a detalle, por ejemplo, en la marca Omron tenemos estos tres modelos, ¿no? Como decía, hay diferentes modelos y cada uno tiene diferentes prestaciones. Por ejemplo, el modelo M7120 guarda la última medición, ¿no?, de presión arterial, detecta un latido regular, ¿no? Y tiene un brazalete universal, ¿no? Un brazalete simple. El modelo
3130, a diferencia del anterior, cuenta con 60 memorias, ¿no? Con fecha y hora, lo cual podemos llevar un registro, ¿no? En este caso del paciente o el familiar que tenemos en casa. Me detecta latido irregular, tiene un promedio de las 3 últimas lecturas, ¿no? Y también un brazalete universal. Y el modelo M7320, ¿no? Para ya no cuenta con 60, sino con 100 memorias, ¿no? Almacenas en mediciones con fecha y hora. También tiene lo que es un promedio de las 3 últimas lecturas y un brazalete interguard, ¿no? Este brazalete lo que hace es mejorar las mediciones cuando el paciente está en movimiento, ¿no? Es un brazalete de mejor calidad y también se encuentran repuestos en el mercado, lo cual es muy importante, ¿no? Porque usualmente las fallas que presentan los tensiómetros son en el brazalete o en las conexiones o o las mangueras de conexión. ¿Qué cuidados podemos tener en lo que son los tensiómetros? Primeramente es alejar todo elemento cortante y punzante al equipo, ¿no? Para evitar daños en el brazalete y en las mangueras de conexión. Si se presenta alguna fisura, agujero o perforación, ¿no? Siempre va a arrojar lo que son medidas irregulares o incluso el equipo va a decir que la medición es fallida. Entonces, siempre almacenarlo, ¿no? Usualmente vienen en cajas, ¿no? De cartón, almacenarlo en esta cajita, en un lugar bajo sombra, ¿no? Con temperatura normal, ¿no? Y así mantenerlo alejado de esos elementos, ¿no? También, para limpiar, ¿no? Es usar, por ejemplo, puede ser un trapo húmedo, nunca utilizar limpiadores a base de alcohol en las conexiones de manguera en el panel o botonera. ¿Por qué? Porque este elemento que es el alcohol, ¿no? Lo que va a hacer es deteriorar estas mangueras y puede provocar fisuras. En el panel, es un panel muy delgadito, entonces este alcohol va a reaccionar en este panel y lo que va a hacer es separar este panel. Y lo que va a hacer es dañar pues, el LCD y los botones, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? A veces estos equipos no son utilizados, vamos a decirlo, a diario. Entonces, es muy importante, si no va a ser utilizado, vamos a decir así, en la semana o por un periodo corto, es lo que es desconectar la batería. ¿Para qué? Es para evitar el tema de sulfatación, ¿no? Baterías. Esos son los principales cuidados que hay que tener con los tensiómetros. Continuamos con el siguiente, es el termómetro, ¿no? En la imagen, pues, nos permite medir lo que es la temperatura corporal, ¿no? Estamos hablando de tensión, de termómetros enfocados en el área de salud, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de termómetros tenemos? Tenemos, por ejemplo, el que vemos en la imagen en el lado izquierdo, que es el termómetro digital tipo pistola, ¿no? O a distancia, es muy utilizado y exigido también, ¿no? Por parte del Estado en los establecimientos para poder trabajar, pues estábamos en época de pandemia, ¿no? También en el del medio, también podemos otro termómetro, que es tipo oído, les dicen, ¿no? También tenemos este tercer termómetro, que es tipo chupón. Cuatro termómetro que ya está descontinuado y no debería utilizarse porque tiene presencia de mercurio, ¿no? Y cuatro termómetro que es, vamos a decir, el reemplazo de el termómetro digital, ¿no? Ahora, ¿cómo se utiliza estos termómetros, no? Este termómetro, ¿no? Digital pequeño, tiene lo que es un pulsador, un pequeño LCD y también tiene lo que es un pequeño booster, ¿no? Entonces simplemente se aprieta este botoncito, se enciende, se coloca ese dispositivo ya sea en la axila o en la boca, ¿no? El termómetro digital va a sonar después de obtener la medida y ahí inmediatamente cuando suena, que dice que ya tuvo la medida de temperatura de promedio y recién se extrae, ¿no? No antes de que suene. Atendemos cómo se usa lo que es el termómetro de tipo oído digital y otro termómetro que es a distancia, ¿no? ¿Qué marcas son las más comunes en el mercado? También tenemos lo que es Onro, Beurer, Riester y Microlife, ¿no?
de diferentes procedencias, algunas son alemanas, otros son suizos y otros son japoneses, ¿no? Ahora, bueno, es un dispositivo en realidad simple, ¿no? No tiene muchos cuidados, pero sí, siempre hay que considerar esto, ¿no? En este caso, de igual manera como en los tensiómetros, no usar limpiadores a base de alcohol, ¿no? Recambio de las pilas para evitar sulfatación, igual que en los tensiómetros, y su almacenamiento en un lugar bajo sombra y sin presencia de humedad, ¿no? Ahora, el tema del nebulizador. Bueno, que es un nebulizador, es un dispositivo que se emplea para administrar medicamentos, ya sea en solución o en suspensión líquida, ¿no? Por medio de inhalación. Se emplea en el tratamiento del asma, en época de enfermedad pulmonar obstructiva y otros padecimientos que requieran medicamento inhalado, ¿no? Tenemos acá que son 3 imágenes. Aquí en el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, un nebulizador de la marca CPAP. Este es de tipo pistón o jet, ¿no? Tiene acá un pequeño compresor, ¿no? Que impulsa el aire y a través de este contenedor, cuando pasa el aire, nebuliza, ¿no? Pulveriza el medicamento. Tenemos este otro, que es por ultrasonido, ultrasónico, y también tenemos este otro, que es más portátil, ¿no? Más pequeño, que es de tipo membrana, ¿no? Membrana humana. Aquí tenemos 3 imágenes. Lo que tenemos aquí en esta primera imagen es, vamos a decir, todo el sistema de nebulización que viene en los nebulizadores de pistón o jet, ¿no? Acá, bueno, entra de aire, donde está la manguerita, que se conecta al equipo. Tenemos acá lo que es un reservorio donde se coloca la solución o el medicamento. Tenemos lo que es un deflector, que pasa el aire, ¿no? Y lo que hace es pulverizar este medicamento, ¿no? Y luego lo redirige hacia ya sea una mascarilla o una boquilla, ¿no? Muy importante que todos estos elementos, desde la manguera, el reservorio, ¿no? El tapón, el deflector, la mascarilla y la boquilla, se recomienda su cambio, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? Se recomienda en realidad si se usa a diario, en realidad cada semana, ¿no? Y después de cada uso, si es posible, limpiarlos o lavarlos con agua tibia, ¿no? ¿Por qué? Esto es para evitar lo que es hongos. Aquí en la segunda imagen vemos cómo funciona el nebulizador tipo ultrasónico, ¿no? En este caso, vamos a ver aquí vemos lo que es un pequeño contenedor y aquí mismo en la parte de abajo vemos lo que es el transductor piezoeléctrico, ¿no? Este transductor piezoeléctrico lo que hace es vibra, ¿no? A tal frecuencia que pulveriza, ¿no? El medicamento que está sobre él. Y el flujo de aire lo que es arrastrar estas pequeñas partículas, ¿no? De medicamento y lo lleva hacia el paciente, ¿no? Igualito, aquí puede estar conectado lo que es igualito una manguera, y la manguera unido ya sea una boquilla o una mascarilla, ¿no? Y defender al paciente, ¿no? Estos dos usualmente son los más grandes, ¿no? Ahora, con tema ruido, el nebulizador tipo pistón es el más ruidoso, eso sí, pero son de los más económicos, y este también se conecta a la pared 220. El de tipo ultrasónico son mucho más silenciosos que estos, su costo es un poco más elevado, ¿no? Y igual se conecta, hay modelos que se conectan a la pared y hasta incluso hay modelos que son portátiles. Ahora, los de tipo Maya, usualmente son totalmente portátiles o a baterías, ¿no? Y también incluyen algunos accesorios como también mascarilla o una boquilla. ¿Cómo funciona el nebulizador de malla vibrante? Bueno, igualito que este tiene un elemento piezoeléctrico, ¿no? Pero es tipo un anillo. Y en el medio tiene lo que es una pequeña, mallita o membrana, ¿no? Entonces, el elemento piezoeléctrico hace vibrar esta membrana o esta malla que tiene la medicación en la parte de arriba, y como esta malla vibra, ¿no? Va a liberar pequeñas partículas de medicamento, y por aquí va a pasar el aire, entonces va a arrastrar todo el medicamento y lo va a redirigir ya sea la mascarilla o la boquilla, ¿no? Como ya mencioné, este tipo, malla vibrante son más, vamos a decir, más costosos, ¿no? Ahora, ¿qué marcas tenemos en el mercado? Tenemos que son la marca Silpa, ¿no? Silpa, por ejemplo, tenemos 2 modelos de nebulizador tipo hospitalario o de uso continuo, por ejemplo, el modelo N32,
vemos que ya es un tamaño más considerable, ¿verdad? También más pesado, igualito tiene su asa, sus conexiones. También tenemos el otro modelo más liviano, que es el N28, ¿no? También tenemos lo que es en la marca Beurer, en la marca Omro, y en la marca lo que es Kami, en el modelo Eolo, ¿no? Son los que más se comercializan. A ver, ¿qué tipo de cuidados debemos tener con los equipos? Por ejemplo, el cambio de filtro de aire. En los de tipo pistón, también he visto en algunos equipos de tipo de, ultrasónico, tienen lo que es un pequeño filtro de aire, en lo que hace por donde absorbe el aire, ¿no? Entonces, si este filtro está totalmente saturado, lo que va a hacer es impedir la toma de aire del compresor para luego liberarlo. Entonces, lo que va a hacer es obstruir ese paso de aire, por lo cual, ¿qué problema puede traer? Que no se nebulice de manera adecuada. Si antes se nebulizaba una cierta cantidad de medicamentos, por ejemplo, en media hora, ahora se puede demorar incluso una hora. Puede duplicar o triplicar, o simplemente que no hay este flujo de aire que se necesita para nebulizar ese medicamento, ¿no? Otro, limpieza, como ya había mencionado antes, la limpieza del kit de nebulización. No, que esos limpiadores no sean a base de alcohol, porque son muy agresivos con algunos plásticos, mangueras o conexiones. Otro que también había mencionado es el cambio de kit de nebulización, de preferencia cada semana. ¿Para qué? Para evitar el tema de virus, ¿sí? Otro es limpiar el tema de reservorio o membrana. En estos dos nebulizadores, por ejemplo, aquí tiene un reservorio, y acá en la parte de abajo tiene lo que es el elemento piezoeléctrico. Hasta el reservorio, el elemento piezoeléctrico. Este reservorio se tiene que limpiar después de cada nebulización, ¿no? Y igualito del tipo de malla, de nebulizador de malla vibrante, también, ¿no? Limpiar el reservorio donde está el medicamento, ¿no? Como vemos aquí, está el elemento que nebuliza, también el elemento que nebuliza muy cerca a la área de medicación. Y en cambio, en los nebulizadores de tipo pistón, que son más ruidosos, más económicos, tiene aquí un pequeño reservorio muy alejado del equipo, ¿no? A través de un material. Entonces aquí es la limpieza de este reservorio. Y otro dato muy importante es no exceder el ciclo de trabajo de cada equipo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tengo un paciente o un familiar que necesita nebulizarse todos los días, ¿no? Nebulizarse todos los días. Yo recomendaría el nebulizador de uso continuo. En este caso, el CISPAP, el modelo N32. Ustedes dirán, ¿por qué? Este nebulizador, vamos a decirlo, está construido con piezas metálicas para su uso intensivo. ¿Por qué me refiero a intensivo? Porque estos otros nebulizadores, si bien igual tienen las mismas partes que este, ¿no? Pero todas las partes son usualmente de plástico. Las conexiones son de plástico, los pistones son de plástico, las uniones también son de plástico. ¿Quiere decir que estos son malos? No, no son malos. Son muy buenos. Cumplen su función, que sean portátiles y livianos, ¿no? Pero su uso, su ciclo de trabajo usualmente es de, vamos a decirlo, dicen en los manuales máximo media hora. Yo recomendaría 20 minutos. Y eso es de uso esporádico. Puedes usarlo una vez a la semana, no ya hasta 3 veces a la semana, ¿no? Porque, ¿qué pasa si excedes el tema de ciclo de trabajo de estos equipos? Como las uniones son de plásticos, ¿no? Están en constante fricción, se eleva la temperatura y esto lo que hace es deformar el plástico. Y a la larga se termina rompiendo, ¿no? No son malos. Solo que su forma de uso es de uso, vamos a decir, no intensivo, ¿no? Ha habido casos con algunos clientes, ¿no? Que sí, que venían después a los 3, 4 meses, pero ¿por qué tal nebulizador no me ha durado tanto? Y luego nos manifestaron que nebulizaban, ¿no? En este caso, a un familiar todos los días. Entonces, estos tipos de nebulizadores no están diseñados para ese uso tan intensivo, lo cual se le recomendó el uso de un nebulizador de uso continuo, ¿no? Ok. Continuamos con el siguiente dispositivo, es el pulsoxímetro, ¿no? Es un equipo médico no invasivo que consigue monitorizar el nivel de concentración de oxígeno que tenemos en la sangre de manera no invasiva.
también indica lo que es la frecuencia cardíaca y el pulso del paciente. Aquí tenemos tres imágenes, tenemos este pulso oxímetro, vamos a decirlo portátil, incluso de uso hospitalario, ¿no? En este caso en la marca Edan. También tenemos este último más pequeño, en la marca ChoiceMed, y este otro que ya se plantea ser de mesa o de uso hospitalario, ¿no? Que también en la, hay una marca ChoiceMed también. Entonces, como ven, ¿no? Hay tres diferentes, tenemos tres diferentes imágenes de pulsoxímetros y su uso es también de forma diferente, igualito que tengan los nebulizadores. Y voy a medir lo que es el tema de saturación de oxígeno y pulso. Vamos a hacerlo así una vez al día, ¿no? Solo necesito controlarlo por las mañanas o por las noches. Este dispositivo, ¿no? Este pulsoxímetro cumple, ¿no? Lo que son las funciones. Ahora, si tengo un paciente que está en cama y es muy crítico controlar durante todo el día su nivel de saturación, porque a partir de eso se le puede ventilar o se le puede suministrar algún tipo de medicamento, están ya los de uso hospitalario, que es más portátil que este, ¿no? Y este incluso que es de meses. Entonces, cada uno tiene su respectivo uso, ¿no? Su fin. Ahora, ¿qué medidas podemos obtener de un pulso oxímetro? Un pulso oxímetro común, el más básico, es muy parecido a este. Tiene lo que es un LCD y en el LCD se puede observar lo que es la saturación de oxígeno, el nivel de batería, el pulso. Podemos ver también un pequeño gráfico de lo que es la onda del pulso y un botón de apagado, ¿no? Y en la parte inferior lo que es un estilo, ¿no? Ahora, cabe recalcar que de este tipo de pulsoxímetros hay de tres, vamos a decirlo, de tres tamaños, ¿no? Lo que son neonatales, pediátricos y adultos, ¿no? Cada uno está diseñado para cada anatomía de cada paciente, ¿no? Bien, puedo usar lo que es un pulsoxímetro para adulto en un paciente pediátrico, sí, pero si ese paciente pediátrico tiene 2 añitos, la verdad que le va a quedar muy suelto y las medidas no van a ser adecuadas. Por eso hay netamente un pulsoxímetro para uso pediátrico y también para uso neonatal, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona, no? Este pulsoxímetro. En realidad, bueno, aquí vemos lo que es el pulsoxímetro abierto, ¿no? Aquí es donde se va a introducir lo que es el dedo, y acá hay un elemento emisor de receptor. Entonces, este elemento emisor de receptor acaba de pasar lo que es un haz de luz. Y este haz de luz bien va a pasar un porcentaje mayor o menor de acuerdo a la cantidad o flujo de sangre que pase a través del dedo. ¿Sí? Y esa medida va a estar, se va a interpretar, se va a calcular según un algoritmo que tenga cada pulsoxímetro y va a mostrar los resultados de saturación y pulso, e incluso la onda. Entonces, una saturación normal es mayor a 95, se tiene que esperar aproximadamente 30 segundos para que la medida sea estable. El paciente tiene que estar sentado o echado, que eso sí, con reposo, dependientemente de que esté hablando, ¿no? Para obtener medidas este, correctas, ¿no? Y bueno, y no medir con uñas pintadas, ¿no? También a veces genera problemas, ¿no? Ahora, este valor de 95% es, vamos a decirlo así, depende en realidad de cada paciente. A veces es normal para uno tener 93. Depende de cada paciente. Depende de la historia de cada paciente. Ahora, ¿qué marcas podemos tener, ¿no? En el mercado de pulsoxímetros? Tenemos, por ejemplo, lo que es la marca ChoiceMed. Les hablaba del tipo de modelos o tipos, ¿no? Adulto. También en ChoiceMed, lo que es pediátrico. En lo que es ChoiceMed viene, por ejemplo, con un estuche de tela, una silicona, sus 2 pilas y su correita, ¿no? Listo para funcionar. Todo. Y también lo que es una marca Beurer, también tenemos. Beurer, marca alemán. También tenemos lo que es una marca Jumper. Riester, también, que es de procedencia alemana. Y también tenemos otros de uso neonatal, ¿no? Como ves, es mucho más pequeño, incluso con temática, ¿no? De un pollito y este es un pajarito rojo, ¿no? Esos son los que podemos obtener en el mercado y también acá en Solución Geométrica 3D también tenemos, ¿no? A disposición de otros clientes. ¿Qué cuidados podemos tener con los pulsoxímetros?
como habíamos visto acá antes, las mediciones, ¿no? Las mediciones que se obtienen, ¿no? Del pulsóxímetro es gracias a este emisor y este receptor. Si hay un elemento acá introducido, muy aparte del dedo, ¿no? Puede generar lo que es lecturas erróneas. Entonces, muy importante, la limpieza del sensor de forma superficial, ¿no? Con un trapito húmedo ahí en el sensor, justo aquí. Aquí se introduce un trapito, se limpia, ¿no? Arriba y abajo, y mantenemos limpia esta área para que todo el haz de luz se pueda que salga, atraviese el dedo y pueda llegar al receptor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque bueno, al menos en el uso en hospitales, se me da el caso que a veces se encontraba lo que es, a veces cuando usan el reloj de secreciones y colocan este pulsoxímetro, a veces se encontraba secreciones de flema o de sangre dentro del pulsoxímetro. Y eso alteraba las medidas, ¿no? Entonces, cuando uno va a asistir a esos problemas, usualmente es eso, ¿no? El sensor sucio, ¿no? Otro, colocación de baterías de forma correcta. Esto es muy importante. Siempre me ha pasado. Me ha pasado que se ha tenido que asistir, ¿no? A la especialización debido a esto. Ya que muchas veces se colocan de forma incorrecta las baterías. Por ejemplo, este diagrama que vemos aquí, el tema de baterías, donde va el positivo negativo, y el positivo negativo aquí, está impreso ya sea aquí dentro o acá en la tabla. Siempre hay que seguir estas indicaciones. ¿Por qué? Hay algunos pulsóximetros que tienen acá dos resortitos y acá dos partes sólidas de metal. Muchos se fijan en esto, entonces lo colocan acá, negativo, positivo, porque se guían de estos dos resortes que siempre van, bueno, no siempre, pero usualmente van lo que es la parte negativa de la batería. Entonces conectan mal la batería o incluso de manera inversa. Entonces, siempre fijarse, siempre va a haber esta nomenclatura en el pulsóximetro, ya sea acá en alto relieve o acá debajo de la tabla. ¿No? Siempre fijarse en esa orientación, colocar las baterías de forma adecuada. ¿Por qué? En el tema de pulsóximetros hay diferentes precios y marcas, ¿no? Con el tema de la pandemia se han disparado muchas marcas, en realidad, de precios muy económicos. ¿Qué inconveniente hay en eso? Que tú para disminuir los precios en un equipo tienes que disminuir a veces la calidad. ¿Cómo disminuir la calidad de un pulsóximetro? Ya sea en la calidad de los plásticos, en la calidad de la... Porque hay un cable que conecta el sensor de la parte inferior con la pantalla de la parte superior, a veces es de muy baja calidad, que unas 20 abridas o 30 cerradas de pulsómetro, ese cable se parte ya, el pulsómetro de funcionar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. Yo recomendaría las marcas que ya he mencionado. ¿Por qué? Porque ya llevamos varios años aquí en el mercado, no hemos tenido la verdad ningún problema con ninguno de los pulsómetros vendidos con el tema de garantía o de funcionamiento, ¿no? Ahora, con el tema de instalación de las baterías, ¿no? Que están mal colocadas o que no limpia el sensor, eso sí es muy común, ¿no? Por eso que hemos hecho también este webinar para poder dar a conocer los errores más comunes y que no puedo ocurrir, ¿no? Y también otro muy importante, con el tema también con los tensiómetros, ¿no? Retirar las baterías del equipo si no se usa en un periodo largo. Estas baterías que están que permanecen ahí conectadas con el equipo apagado y muchas veces con un voltaje muy bajo, se sulfatan. Entonces, ¿qué hace? Dañan estas conexiones. Y si estas conexiones se siguen sulfatando, se puede ir incluso hasta lo que es el PCB y dañar la plaquita, ¿no? Entonces, preferentemente, si no lo voy a utilizar, vamos a decir, de aquí a la siguiente semana, mejor desconecto la batería, pero la batería afuera, no del equipo, y listo, guardo, ¿no? El siguiente equipo, medidores de glucosa, ¿no? Se utilizan para medir el nivel de glucosa que hay en la sangre sin necesidad de realizar una prueba de laboratorio. Este aparato obtiene resultados de la presencia de azúcar en sangre, ¿no? Medidores de glucosa, hay muchos modelos en el tema del mercado, ¿no? Podemos ver este que es el más común, que he visto lo que es en la marca Apucher, ¿no? Todos se parecen, una pantallita grande, la roja o eh, el valor aquí, ¿no? En el LCD, de aquí en la parte inferior, ¿no? Es donde se conecta la tira, ¿no?
la tira de medición. ¿Y dónde se va acá colocar lo que es la gota de sangre, ¿no? Hay otros más delgaditos en forma de lápiz, en One Touch, si no me equivoco, y otros modelos ya más avanzados también, en lo que es AppleCheck, como estos, ¿no? Que son una especie de carretes en realidad, ¿no? Ya no son tiras, es un carrete de dimensión acá que absorbe la gota, mide y pasa al siguiente, ¿no? Y acá es un elemento de función. ¿No? Para ampliar lo que es la información, los valores normales de glucosa en sangre son, por ejemplo, si la prueba se realiza en ayunas, entre 70 y 100, ¿no? Si la prueba se realiza 2 horas después de comer, menores a 140 gramos. Y el nivel de hemoglobina glicosilada, menor del 7%, todos esos que he mencionado se considera normal. ¿Cómo se utiliza un glucómetro? En realidad, primero el equipo, estos equipos usan baterías de tipo botón, y en la parte posterior se colocan las baterías, ¿no? Inmediatamente se coloca lo que es la tira, el equipo detecta lo que es la tira y si la tira corresponde también al modelo de ese equipo, lo reconoce y va a aparecer lo que es la imagen de una tira y una gotita parpadeando, ¿no? Ahí es el momento indicado para colocar lo que es la gota de sangre. Pues, antes de colocar la gota de sangre, es muy importante desinfectar la zona antes de pinchar. Realizar lo que es la punción con la lápiz lancetera. Muy importante que no se deben reutilizar estas lancetas. ¿Sí? Luego se acerca el equipo, el dispositivo con la tira adentro, se acerca lo que es en la gota de sangre, ¿no? Por capilaridad la sangre va a ser absorbida hacia la tira, va a emitir un sonido y después de unos segundos, ¿no? Ya va a decir la medición, ¿no? Medición de glucosa en sangre en el LCD del equipo. Vale, ¿qué cuidados podemos tener en los equipos? Por ejemplo, limpieza de datos de sangre en el equipo. Me ha ocurrido muchas veces, ¿no? De repente por desconocimiento, ¿no? No acercan la tira a la gota de sangre y por capilaridad sube, sino a veces muchos agarran el dedo, agarran la tira y así vamos a decir, por gravedad intentan que la gota caiga encima de la tira. Se cae más gota de lo que necesita la tira, esa gota se esparce y llega acá, ¿no? A la zona donde se conecta el glucómetro con la tira. Entonces, ¿qué hacen? Que las conexiones entre la tira y el glucómetro se llenen de sangre. Y eso lo que hace es evita vamos a decirlo así, la conductividad, ¿no? De esos dos, de la tira y el glucómetro, y te va a mandar fallos, ¿no? Va a mandar fallos, o a veces va a decir, no, la tira no funciona, algunos pensarán que la tira ya está vencida, ¿no? Pero mayormente es el tema de eso, ¿no? Lo que hace es imposibilitar el tema de contactos entre la tira y el glucómetro. Entonces, muchos glucómetros en la parte de abajo tienen una zona plástica que se saca y esa zona, y esa área se puede limpiar, ¿no? Preferentemente sacar las pilas del glucómetro, limpiar con un trapo húmedo, esperar hasta que seque totalmente y recién utilizar, ¿no? Ahora, igualito que los otros dos equipos, retirar la batería en caso de almacenarlos por un periodo muy largo, ¿no? Igualito, su almacenamiento correcto de las tiras, muy importante, en sombra y cerrado, en un lugar donde la temperatura no sea muy alta, ¿no? Muy importante tener ese cuidado con las tiras. Y siempre revisar el tema de la fecha de vencimiento de las tiras. No se pueden utilizar tiras vencidas, ¿no? Otro dispositivo que puede haber en casa también puede ser los aspiradores de secreción. Este dispositivo, mediante succión por presión negativa a través de una sonda, aspira y limpia de secreciones, sangre u otros materiales las vías respiratorias, ¿no? En el mercado podemos ver estos dos, vamos a decir, para uso en casa, estos dos modelos. Este modelo, ¿no? Más portátil, con una cita, ¿no? Muy bonito todo. La situación en igual. Y también tenemos este otro, ¿no? Mucho más robusto, muy parecido parece a un, como habéis visto,
un compresor, ¿no? Sobre todo de metal, y acá no solo su recipiente, que usualmente es de vidrio, ¿no? En la marca en este caso, sí. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, ¿no? De las partes, en este caso. ¿Qué parte podemos encontrar? Lo que es acá el mismo compresor, lo que es filtro, muy importante revisar siempre el tema de filtro, ¿no? Igualito que como si fuese un nebulizador, igualito que un filtro muy importante, ¿no? El vaso de colección, siempre limpio, ¿no? Y también el estado de las mangueras de conexión, ¿no? Y el ruido. ¿Qué marca podemos encontrar en el mercado? En la marca Jewel, en la marca Silva, en la marca Canon. ¿Qué cuidados podemos tener con estos equipos? Primeramente, mantener apagado y desconectado el equipo durante su limpieza y desinfección. Es muy importante limpiar y desinfectar estos equipos después de ser utilizados. ¿Sí? Después de ser utilizados. Muy importante. ¿Qué es lo que se desinfecta y se limpia? Pues el vaso de colección, la tapa, ¿no? De acá, la válvula de rebote, si es posible también se limpia, también lo que son la manera de conexión, ¿no? Verificar que este filtro tampoco haya estado sucio o haya retornado, por eso hay una válvula pues, antirretorno, ¿no? Pero hay ocasiones que ocurre que este filtro se ensucia de protecciones, ¿no? O también es la inspección del filtro de aire antes de utilizarlo, ¿no? Siempre conectado y limpio. Este filtro siempre tiene que estar conectado. Y siempre hay que revisar que este filtro, porque si esto está obstruido, va a evitar el paso de aire, ¿no? Y va a restringir o va a limitar el funcionamiento de estas filtraciones. Y no vas a obtener la presión que nosotros necesitamos. La presión negativa que nosotros necesitamos para realizar la función. Otro muy importante, la colocación del equipo en superficies planas y fijas para evitar posibles caídas, ¿no? He escuchado algunos casos en que esto lo colocan usualmente en una mesita vamos a decir, ruedas, ¿no? Que se giran 360 grados. Y como este es un elemento, vamos a decir, grande y pesado, vibra. Y al vibrar también va a vibrar lo que es la parte de abajo de la mesa. O si esto vibra más, se va a ir una especie de caminando y se va a terminar yendo hacia el suelo. Tener mucho cuidado, ¿no? Cambio de mangueras de conexiones y filtros también. Cambio la manguera, hacer algunas conexiones, hay que cambiar cada cierto tiempo, ¿no? Algunos son totalmente autoclavables, otros no lo son. Si no lo son, se pueden limpiar o desinfectar una cierta cantidad de veces. Luego, desecharlos totalmente y aquí digo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación al siguiente paciente. Usuario. Ahora, esto también es muy importante. Si presenta poca fuerza de fricción, primero revisar las conexiones y la hermeticidad de todo el sistema. Revisar que el vaso de colección no esté roto, ¿no? Que esté en totalmente buen estado. Revisar que acá la tapa, ¿no? Esta tapa esté totalmente sellada con el vaso, no hay ninguna fuga. Revisar que estas conexiones con las mangueras estén bien colocadas. Muchas veces cuando se reutiliza una manguera, esta manguera se estira demasiado y pierde su forma, pierde su propiedad elástica, ¿no? Que se estira y luego se contrae. Entonces, esa propiedad siempre se mantiene abierto, entonces por ahí pueden dar fugas. Entonces, revisar esas conexiones, de conexión y manguera. Y otro muy importante también el filtro, ¿no? Ahora, si el equipo sigue presentando el mismo problema, muy importante desconectar el equipo, si es posible buscar otro equipo y reemplazarlo, ¿no? ¿Por qué no seguir utilizándolo? Porque puede ser que esté obstruido totalmente, el equipo esté funcionando totalmente obstruido, no, que se esté sobreforzando a este equipo de succión y el agua puede provocar problemas mecánicos o incluso eléctricos. Entonces, de preferencia, si mi equipo no aspira nada, ¿no? Y he revisado todo lo anterior, apago y lo reporto, ¿no? Al área de mantenimiento, ¿no? Para que lo puedan revisar.
Y otro también muy importante, no exceder el ciclo de trabajo del equipo, ¿no? Como vemos aquí, dos diferentes tipos, ¿no? Dos diferentes equipos. Este es de uso más intensivo que este. Este tiene piezas plásticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, este reservorio es plástico y otro clavable, pero a comparación con este que es de vidrio, no tiene mayor durabilidad, ¿no? Y se va a poder desinfectar, esterilizar mucho más veces que este, ¿no? Este se puede recomendar para uso en casa, y este ya para uso continuo intensivo en centros de salud o hospitales, ¿no? Ahora, si tengo un paciente en casa y es muy común que utilice el aspirador de secreciones, yo recomendaría optar primero por este, ¿no? Por este de uso continuo o de uso hospitalario. ¿Son más costosos? Sí, pero va a ser mucho más fiable, lo voy a poder usar mucho más tiempo y no voy a tener este problema con su uso. Muy bien. También he visto este, este caso en algunos centros de salud, ¿no? Que muchos, vamos a decirlo así, personal de salud a veces no saben cómo desconectar, ¿no? Estos equipos. Los que trabajan usualmente a la pared 220, ¿no? Como lo que son los nebulizadores, el refrigerador de secreciones, ¿no? Bien, lo que es enchufado a la pared. Y muchas veces hacen esto, no desconectan de forma adecuada, no lo sujetan de acá, ¿no? De parte del socket, no sé si lo hacen, y no lo desconecten de cable. ¿Qué va a originar esto a la larga? Que aquí se para. Esta funda que recubre vamos a decir, a los cables de cobre se va a terminar abriendo. Y si esto persiste, las fundas de todos los cables de cobre también se van a abrir y van a tener dos cables expuestos, lo cual representa riesgo de algún toque eléctrico, ¿no? O algún tipo también de incendio o daño del equipo, ¿no? Entonces, muy importante. No hay que tener miedo, ¿no? Por eso es que tiene esta funda protectora. Se sujeta de aquí, se extrae, ¿no? De manera correcta y igual, al momento de conectarlo, igualito, ¿no? Aquí tenemos otro modelo. De aquí se agarra, ¿no? Y se vuelve a conectar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Vuelvo a repetir mi nombre, soy ingeniero César Martel, jefe de área de ingeniería y equipos médicos. Ahí tienen mi número de contacto, también el correo de contacto, y también y también acá también el nombre de la empresa, ¿no? Somos Soluciones Biomédicas 3D, nosotros nos encargamos también en el tema de comercialización de equipos y dispositivos médicos, ya sea para en casa, para centros de salud, hospitales, ¿no? O consultorios, ¿no? También visítenos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en LinkedIn, y ya nos estaremos viendo en una próxima webinar. También he estado conversando y podemos tratar también temas de cómo cuidar los dispositivos médicos que se encuentran, por ejemplo, en el área de hospitalización, ¿no? Que son otros, ¿no? También lo que es en el área de cuidados intensivos, en el área de hospitalización, en el área de operaciones, de sala de operaciones, ¿no? Y también lo que se encuentra en consultorios dentales, ¿no? Entonces, estén muy atentos porque son Facebook, nuestras redes sociales, ¿no? E incluso también al Instagram, porque vamos a ir anunciando estos webinars, ¿no? Entonces sería todo conmigo. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Gracias, ingeniero César, por el webinar del día de hoy. Como hemos visto, se ha basado cómo cuidar los dispositivos esenciales, ¿no? En casa, ¿no? Como mencionaba posteriormente, ya se va a hablar un poco más porque justo internamente nos escriben sobre equipos de áreas de hospitalización, de radiología, ¿no? Entonces, creo que va a haber un webinar preciso para esas áreas, ¿no? Ahorita hemos iniciado básicamente por casa, ¿no? Estos dispositivos médicos, ¿no? Esenciales, que es indispensable, ¿no? Y ahora por pandemia y por temas de COVID, ¿no? Se han estado
utilizando mucho, ¿no? Muchas gracias, ingeniero César. Solamente una consulta. Acá internamente me dicen, ¿cómo se podría hacer la limpieza adecuada de un dispositivo médico en casa? ¿Se usaría alcohol, algún líquido indispensable que se pueda tener? Ya, como había mencionado también en las dispositivas, de preferencia o nunca utilizar líquidos de limpieza a base de alcohol. ¿Por qué? Porque estos son muy agresivos. Intentaría limpiarlos en un trapo húmedo, no mojado, húmedo, ¿no? Un trapo totalmente exprimido, ligeramente, no, con una pequeña partícula de agua, o sea, húmedo, ¿no? Y lo pasaría, ¿no? Lo pasaría. Si aún así no llego, ¿no? A limpiar este dispositivo, hay algunos líquidos, como por ejemplo para limpiar lo que son, em, para limpiar lo que son algunos dispositivos médicos, como por ejemplo pantallas, ¿no? También he utilizado, lo cual no deja rastro de humedad, se evapora muy rápido y sí, la verdad que también funciona, ¿no? Y también depende, ¿no? En algunos casos sí se puede utilizar alcohol, pero se necesitaría saber en qué dispositivo y en qué parte también, ¿no? Sí, me mencionan sobre los oxímetros. Ah, ya, ya. Con un trapo húmedo es suficiente. Es suficiente para limpiar cualquier resto de secreción o sangre, ¿no? La verdad que es suficiente. No a base de alcohol porque, como había mostrado en las diapositivas, en la parte superior e inferior hay un emisor de luz y abajo un receptor, entonces si, si se llega a tocar eso con algún líquido a base de alcohol puede dañar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos su ponencia y bueno, posteriormente ya estaremos anunciando por las redes sociales, ¿no? El próximo webinar que se viene. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Bueno.